Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En los próximos minutos vamos a tratar de integrar los conceptos de prevención que vimos en el modelo de historia natural de la enfermedad con los espacios de determinación de la salud de Pedro Luis Castellanos. Como ya vimos, Libel y Clark proponen un modelo explicativo que llaman historia natural de la enfermedad. En él definen un periodo que llaman prepatogénico y en el cual el huésped está expuesto a factores de riesgo para una determinada enfermedad. Sin embargo, esta no se va a producir hasta que se rompa ese equilibrio inestable de interacción permanente. Cuando ese equilibrio se rompe, aparece la enfermedad. Y entramos en el periodo llamado patogénico. Este periodo posee a su vez dos momentos divididos por el llamado horizonte clínico. Un primer estadio presintomático, es decir, cuando la persona aún no experimenta síntomas del padecimiento y por ello ubicado por debajo del horizonte clínico, es decir, del momento a partir del cual aparecerán manifestaciones clínicas en la persona. Y un segundo estadio de enfermedad clínica, esto es, de signos y síntomas de enfermedad evidente. Finalizado el proceso agudo, la enfermedad evolucionará hacia una de las cuatro formas de resolución: recuperación, cronicidad, incapacidad o, la peor de todas, la muerte. Y esas cuatro posibilidades se dan en lo que ya en el modelo se denomina periodo pospatogénico. A partir de allí, los autores identifican distintos niveles de prevención. Prevención primaria, antes que ocurra la enfermedad. Prevención secundaria, cuando la enfermedad se halla en curso, o sea, con o sin síntomas. Y prevención terciaria, cuando el momento agudo del padecimiento ha pasado y nos enfrentamos a las consecuencias de ese proceso. Pero, ¿cuál es la importancia de este modelo explicativo? Precisamente, la importancia está en las oportunidades que nos brinda de comprender las acciones preventivas que podemos desarrollar tanto en la fase de susceptibilidad como en la de padecimiento agudo del cuadro y aún en la fase de cronicidad o invalidez. Por otra parte, tenemos el modelo teórico que nos propone Pedro Luis Castellanos, tratando de explorar los espacios que determinan y condicionan en interacción con los grupos sociales y las personas las diferentes formas de enfermar y de morir. El espacio de lo general, que podemos identificar con la sociedad en su conjunto, es donde se determinan el modelo económico de producción y distribución, las ideologías y cultura hegemónicas, las políticas sociales, de educación, de salud. Todas ellas tienen, pues, efecto, es decir, impacto sobre el conjunto de la población, en lo que podemos definir como modo de vida. Tenemos luego el espacio de lo particular, de los diversos grupos sociales. Allí se dan diferentes condiciones materiales, de alimentación, de vivienda, acceso a servicios de salud, educación. Allí se dan procesos de reproducción social, del trabajo, de los comportamientos, etc. Definen entonces diversas condiciones de vida. Por fin, el individuo, la persona, constituye el espacio de lo singular. En cada uno de nosotros se manifiesta de manera única el genoma humano, desarrollamos conductas y comportamientos individuales. Dentro de las propias posibilidades, siempre condicionadas en mayor o menor medida, definimos nuestro propio estilo de vida. Tenemos entonces la posibilidad, pensando en una determinada enfermedad,
de proponer diferentes abordajes preventivos. Esto desde cada uno de los espacios de intervención posibles. Cuando hablamos de estilos de vida, hablamos de la persona. Cuando nos referimos a condiciones de vida, el espacio podría suponerse como el barrio, por ejemplo. Y cuando pensemos en intervenciones en el espacio general, supongamos que estamos hablando a escala del país. Tomemos a modo de ejercicio un problema de salud muy común, la hipertensión arterial. Ahora pensemos qué acciones de prevención podríamos proponer desde el estilo de vida, o sea, desde el espacio singular. Como acción de prevención primaria podría ser indicar dieta y ejercicio a esa persona. Como prevención secundaria, indicar controles frecuentes de tensión arterial, llevar una dieta sin sal y cumplir con el tratamiento farmacológico indicado, porque ya estamos hablando de una persona que está padeciendo esa enfermedad. Y recordemos que todo lo que tenga que ver con controles de salud o estudios, exámenes complementarios, están siempre asociados con acciones de prevención secundaria. Y referido a la prevención terciaria, podríamos pensar en indicar rehabilitación personalizada, mantenimiento del tratamiento farmacológico indicado, control clínico periódico. Ahora bien, pensemos qué podríamos hacer o suponer o imaginar respecto a las condiciones de vida. Por ejemplo, como prevención primaria podríamos organizar caminatas en el barrio para personas con factores de riesgo, así como trabajar en campañas antitabaco desde el CAPS, realizar talleres de dieta saludable en espacios comunitarios. Desde la prevención secundaria podríamos realizar en el barrio operativos de toma de tensión arterial, tener disponibilidad en el CAPS de medicación antihipertensiva para asegurar los tratamientos, realizar la búsqueda activa de pacientes que hayan abandonado las consultas. Y como acciones de prevención terciaria, bueno, podríamos pensar en gestionar un gimnasio en el barrio para actividades de rehabilitación, también asegurar la disponibilidad de los fármacos requeridos, que eso en una patología como esta son también de indicación sostenida en el tiempo. Pero veamos por último entonces lo que se relaciona con acciones de prevención desde el espacio general, es decir, para nuestro ejemplo pensando el nivel país. Pensemos entonces en campañas en los medios que traten de reducir la ingesta de sal o que estimulen la actividad física o la búsqueda del peso ideal. También podría ser un programa nacional de abordaje de la problemática o aún leyes que establezcan reducción de sal en los alimentos ultraprocesados. Todas ellas serían medidas que impactan desde la prevención primaria en la población general. Ahora, tener una política nacional de medicamentos que asegure la provisión a toda la población o destinar la cantidad necesaria de recursos humanos a la atención primaria de la salud serían acciones de prevención secundaria muy valoradas. Finalmente, políticas públicas que generen centros de rehabilitación en todo el país, en cada municipio, en los barrios, así como políticas y leyes que aborden las problemáticas de las discapacidades, serían acciones de prevención terciaria. Este ejercicio que hemos completado no implica, no obstante, dejar de dimensionar de forma adecuada el modelo explicativo de Pedro Luis Castellanos, que nos propone una mirada mucho más amplia que la referida al abordaje específico de algunas patologías. Por lo tanto, reafirmamos que el acceso a una vivienda digna, a trabajo de calidad, a educación como derecho en todos sus niveles son pilares determinantes y positivos de la salud. Por lo tanto, se hace necesario un Estado que sea protector y promotor de los derechos de sus ciudadanos. Y esto seguramente podrá generar en cada persona, en su espacio singular,
mayores posibilidades de decidir sobre su propia vida. Hemos llegado al final de esta breve exposición. Esperamos que haya sido clara y los invitamos a discutir sobre sus contenidos en los foros habilitados. También, claro está, podrán volcar sus dudas en el foro respectivo. Esperamos sus aportes. Hasta la próxima.